Gracias a Pedro Tenorio y bienvenidos a Sin Medias Tintas. Efectivamente, ya está en nuestros estudios el próximo ministro del Interior, Carlos Basombrío. Yo me preguntaba esta noche si era premonitorio ese temblor de 5.3 que hemos sentido hoy en Lima, y además el epicentro ha sido en el norte, porque tiene mucho que ver con lo que se tiene que hacer en el Ministerio del Interior. Tremendo temblor, hay que mover todo, de arriba abajo. Pero hoy tuvieron la primera reunión de coordinación, encabezada por Pedro Pablo Kuczynski, el presidente electo, todo el gabinete que fue presentado el viernes. Tenemos un informe y luego conversamos con Carlos Basombrío, a quien le damos la bienvenida aquí a Sin Medias Tintas. Adelante, control. Lo que traigo del sector privado es gestión. Fuerte y claro, respondió el próximo premier ante los cuestionamientos sobre algunos miembros del equipo que dirigirá. Creemos que tenemos un gabinete balanceado, es un gabinete que está enfocado en gestión y ejecución y en trabajar en equipo. Fue tras la primera reunión que sostuvo Pedro Pablo Kuczynski con sus designados ministros que respondieron a las críticas de distintas tiendas políticas. Todos los ministros han renunciado a los directorios de las empresas a las que pertenecen. Están todos en proceso y lo harán mucho antes de juramentar. Si bien hablaron Zavala y el presidente electo, dos de los ministros cuestionados por la oposición prefirieron el silencio. Por ahora no puedo hacer declaraciones. Les pido mil disculpas. Mil disculpas. Se critica mucho su nombramiento. ¿Qué opina de ello? Señora Jovín, ¿qué opina de estos cuestionamientos? Señora Jovín. Los ministros designados, Saavedra y González, tampoco hablaron. Tras las 2 horas de la reunión a la que no asistió Gonzalo Tamayo, quien se encargará de la cartera de Energía y Minas, Kuczynski reveló que en el cónclave dio las reglas de conducta que deberán seguir en el gabinete Zavala. Las pautas de conducta tienen que ver con conflictos de interés para que no haya ningún conflicto de interés, declaraciones a la prensa que estén bien coordinadas con el premier y con el presidente. Incorruptibilidad de los ministros en todo aspecto, recibir a la gente, viajar al Perú, no solo estar en Lima, ese tipo de cosas. Dijo que tendrán otra reunión con su gabinete y bromeó sobre el mensaje a la nación. Los temas principales de mi gestión los he mencionado en la campaña, son revivir la economía, asegurar la seguridad ciudadana, hacer una reforma de los sistemas anticorrupción. Hemos tenido una muy buena reunión de coordinación del equipo ministerial y vamos a tener otras reuniones en los próximos días. Mañana Kuczynski viajará a Piura para reunirse con el presidente regional. Zavala, por su parte, se sentará con los representantes de Acción Popular, el Frente Amplio y Fuerza Popular. Muy bien, ya está con nosotros Carlos Basombrío, quien tiene como responsabilidad a partir del 28 de julio hacer esta gran reforma que impacte en la seguridad del país. Carlos, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Y bienvenido. La papa está caliente, Mira. La situación es complicada. No, papa no, un costal de papas calientes, no, por favor. Si fuera una papa caliente, ya... Usted es cultor de este escritor austriaco Masoch. Masoquismo, o sea, ¿por qué aceptar la cartera más dura de todas? Quizás la primera razón y la más importante es porque tengo 20 años trabajando en esto. Lo conozco a profundidad desde antes de haber estado en el ministerio, en su momento, en el año 22, 23, 24. Y luego de eso he seguido trabajando en el tema a profundidad como consultor fuera del país, asesorando acá, trabajando también en temas de conflictos sociales, siguiendo día a día, escribiendo sobre el tema, escribiendo libros. Conozco el tema muy a profundidad, tengo una suerte, digamos, o la posibilidad de tener una visión comparada de casi toda América Latina. Una crítica que le hacen es que dicen que es muy académico, muy teórico. De escritorio. De escritorio. Eso es lo que hemos escuchado, ¿no? Así es. La primera salva. Hay una parte de escritorio también, ¿no es cierto? O sea, el ministro tiene que pensar, tiene que planificar, tiene que organizar, tiene que, digamos, si ustedes quieren ponerlo en términos militares, el general tiene que
organizar el despliegue de sus tropas. Pero también tiene que estar en el terreno, tiene que ir a las comisarías, tiene que viajar. El presidente nos ha dicho hoy día que tuvimos la reunión que tenemos que viajar por todo el país con una gran intensidad, no solamente ir de a 1, de a 2, de a 3, hay que estar con la gente. Y bueno, también va a haber escritorio, porque yo también necesito pensar las cosas y hacerlas bien. Justamente, o sea, me imagino que ya las tiene pensadas, imagino además también que tiene por lo menos las primeras acciones que van a hacer en los primeros 100 días, pero yo quiero que me defina, Carlos, qué significa conocer al monstruo por dentro, de qué monstruo estamos hablando, cuál es el tamaño del monstruo. ¿Qué tan podrido está el Ya, monstruo? yo quiero hablar de los dos monstruos, ¿ya? Del que está afuera, el que hay que enfrentar, y los problemas que tenemos dentro. El primero, el que está afuera, que es el que más le preocupa a la gente. Sí. El Perú tiene la más alta tasa de victimización de América Latina. Es decir, el país donde más personas son víctimas de delitos en toda América Latina. No los más graves, no los más violentos. ¿no? Básicamente hurto. Hurto no, robos. Robos Robos con violencia. Problemas de pandillaje, sin todas las variantes. El nivel de crueldad es muy alto, sí. Entonces, ese es un problema inmenso para la gente, inmenso. Y tiene toda la razón la gente de estar molesta, preocupada y exigente. ¿Ya? Eso es lo primero que quiero decir. Eso tiene que ver con un gran despliegue de policía en la calle, ¿ya? Tenemos que regresar a la policía a la calle en una lógica de barrio para ese tipo de delitos, ¿ya? Eso tiene que ser muy en coordinación con los alcaldes, ¿ya? Los policías, los comisarios tienen que tener una relación estrecha con los alcaldes. Las comisarías tienen que ser distritales, en el sentido de que no puede haber comisarías que se salgan un pedazo de San Juan de Luriganchos a un lado del Rímac. Todo eso tiene que estar absolutamente... Bueno, hay hasta fiscalías y ahora jueces en Miraflores están experimentando. Miraflores es un gran ejemplo. Es cierto que es un distrito que tiene mucho mejores condiciones que otros, pero hay muchas cosas que se pueden replicar. Ahí mismo te juzgan, ahí mismo te acusan. Exacto, porque el alcalde Muñoz es un hombre que, es cierto, tiene recursos económicos el distrito, pero el señor hace todos los viernes su Consejo Distrital de Seguridad Ciudadana con todas las autoridades del distrito, con todos los comisarios. Eso se llama voluntad política y la preside pero él en la definición, cada mes. Carlos, lo hemos escuchado eso a Pedraza, lo hemos escuchado a Pérez Guadalupe, lo hemos escuchado, digamos, en menor medida y mayor aparente acción a Urresti. ¿Cuál va a ser la diferencia? O sea, entre efectivamente que hay que tener una estrategia transversal que tiene que ver municipalidades, tiene que ver... Eso para el delito común cotidiano. Pero tenemos otro problema, el monstruo, digamos. Ese monstruo. Pero antes de eso, el otro problema que tenemos afuera es que la naturaleza del crimen ha cambiado en el Perú. Hasta el 2007, digamos, era el delito de oportunidad, por llamarlo de alguna manera. A partir del 2007 empieza un fenómeno, creo que tú fuiste víctima además en el CADE de Trujillo. Sí, claro, empiezan a robarte los taxis y esas cosas. Y empiezan a poner los stickers, ahí empieza un problema. La extorsión a gran escala. En el Porvenir, en La Esperanza, en Trujillo. Empieza en Trujillo. En el año 2007, que es un problema que pudo haberse cortado de raíz en su momento y que hoy día está extendido en todo García el país. no reaccionó, ¿no? En su momento al crimen. Creo que no percibieron lo que Porque empezó venía. Fuerte en Trujillo, en Chiclayo, ¿te acuerdas el noticiero? Sí, claro. En esa época se veía venir. Y en ese momento era un delito muy acotado, digamos. Hoy día lo tenemos en todas las ciudades, en todos los barrios populares, todo, la extorsión. Sofisticado la extorsión. Son es decir. bandas criminales relativamente pequeñas, pequeños emprendimientos criminales, no son grandes bandas, pero eso no lo hace más fácil, lo hace más complicado todavía. Porque es como la hidra, ¿ya? Este es un monstruo de 1000 cabezas. A Sendero le cortamos la cabeza en su momento. Y se cayó el monstruo. Y se cayó el monstruo murió. Acá le cortas la cabeza y van surgiendo otros porque son pequeñas bandas en competencia. Por ejemplo, lo que te dicen, el robo. Te roban un celular, lo típico robo que hay todos los días. Vas a la comisaría y no pasa nada. Eso es un y desastre. si los cogen, no hay prisión corta en el Perú. Pero por eso, O pero sea, eso tiene que ver con el otro monstruo. Eso es un o sea, las medidas que van a hacer, o sea, porque no hay prisión de meses en el Perú. Cosa que me parece un absurdo. En Estados Unidos te meten 4 o 5 Así meses, es. ¿no? O sea, preso. Incluso hasta 2 meses. Hasta si 2 fuera el meses, caso. claro. El problema no es que las penas tengan que ser muy altas o bajas, Que se sino que se efectivicen. apliquen. Pero eso es un campo que es un poco ajeno directamente a lo Pero que claro, toca. pero ¿qué garantizamos nosotros dentro del Ministerio del Interior? Ahora vamos al monstruo adentro. Exacto, ¿ya? porque es importante A ver, saber en qué situación, cuál es el diagnóstico. A ver, lo digo La policía, etcétera. con toda claridad y con toda sinceridad. Se han hecho, a ver, el ministerio que me han dado a mí es el único sector en el cual, a lo largo de la última década o 15 años, en lugar de avanzar hemos retrocedido. No estoy echándole la culpa a nadie en particular, es la realidad de las cosas.
En economía se ha avanzado, en el programa social se ha avanzado, en agricultura se ha avanzado. Todo ha ido un poquito más rápido, más despacio. En el sector que me toca a mí todo ha ido para mal, ha ido empeorando. Entonces es, digamos, si ustedes quieren, el ministerio diferente. Es el cangrejo. Y así se va a trabajar. Este es el ministerio diferente y este ministerio tiene que producir resultados bajo la forma de urgencia. Ese es el raciocinio que hay, shock. Nosotros no podemos ir a enfrentar el problema que tenemos con curitas. Tenemos que hacer cirugía mayor. Ejecuta su presupuesto. Pero la cirugía mayor, ¿qué implica? ¿Una reforma completa? Completa. Un esquema que se parte, digamos, en el momento que se ingresa, digamos, al ministerio. En el momento que se ingresa... Pero para eso tiene que haber una voluntad política. En el momento que se ingresan, tengo la enorme satisfacción de decirles que el Premier y el Presidente la tienen clarísima. Se la tiene que jugar por usted. Porque el año pasado Toledo no se la jugó por ustedes. Bueno, él... Porque esa es otra cosa que le tú echan en cara, ¿no? Si tú recuerdas bien, que no quiero tirarme ninguna flores ni nada, habíamos lanzado un paquete de reformas bien ambicioso y el presidente no se la jugó por nosotros. Ya, pero se la va a jugar Pedro Pablo Kuczynski, el presidente del Consejo de Ministros, se la va a jugar por una refundación, por ejemplo, de la policía. Bueno, está en el programa de gobierno. Eso, otra cosa que les quiero decir, que me parece sumamente importante. No vamos a inventar la pólvora, está en el plan de gobierno, ¿ya? Las cosas están en el plan de gobierno. Nadie se sorprenda y digan, oiga, ¿pero qué están...? No, tenemos un plan de gobierno que queremos cumplir. Y la otra cosa que me parece muy importante, en el plan de gobierno de Fuerza Popular, en el plan de gobierno del Frente Amplio, en el plan de gobierno del APRA, en el plan de gobierno de Acción Popular y el de APP, las fuerzas representadas en el Parlamento, hay cosas muy interesantes y que todas las estamos tratando de recoger en la gran medida. ¿Van a traer una misión extranjera para la refundación de la policía como hizo Leguía? A ver, misión extranjera, yo... ¿Se acuerda la Guardia Civil? La hizo con los españoles, Leguía. La misión española, por supuesto, sí. lo tengo clarísimo. No, de esa manera no va a ser la modalidad. Pero primero vamos a hacer esta... A ver, son dos grandes ejes de lo que tenemos que hacer en el ministerio. Gestión moderna y lucha contra la corrupción, digamos, como dos grandes cosas que se tiene que hacer. No podemos tener gestión en el ministerio del siglo XIX en el siglo XXI. Hay que meterle modernidad, hay que meterle luz. Los procesos en la comisaría. Uno cuando va a hacer una denuncia, en Estados Unidos tienen formularios para cada cosa. La llenas en 5 minutos. Acá no hay ni eso. En el año 2002, Arturo Goodman era parte de nuestra comisión reorganizadora de la policía y Arturo consiguió una pro bono de McKinsey que nos hizo un análisis de todos los procedimientos, todos los procedimientos que había que ordenar, eliminar. O sea, de alguna manera se va a empezar de esa forma. Por ejemplo, en la institución policial, que seguramente lo están escuchando miles de superiores y policías. Ruedan cabezas. A ver, sí, pero no lo plantees de esa manera. No, por eso, pregunto para que me comente cómo va a ser. ¿Cómo veo yo la situación? No voy a poner números ni porcentajes, ¿ya? Pero cómo veo yo la situación de la policía, y además tengo enorme cantidad de amigos policías de primer nivel que piensan como yo. Seguro. Tenemos un porcentaje de la policía que son policías extraordinarios, ¿ya? Que se fajan, que están en el día a día, inteligentes, que producen resultados. Por ejemplo, la inteligencia policial en el Guayaga, por mencionar un lugar donde ha sido muy exitosa en estos años, o la que está trabajando en el Brain, son de magnífico nivel. Tenemos magníficos policías, ¿ya? Pero en el otro extremo tenemos policías que son irrecuperables. Hay que decirlo con toda claridad. Irrecuperables. ¿Ya? Hay una parte que son irrecuperables, hay que decirlo, pero además... Y esos irrecuperables salen. Seamos honestos con nosotros mismos, todos los ciudadanos, y sabemos que es así. Pero eso es lo que está esperando la ciudadanía. Es así. Se va a cortar toda esa gente. Ahora, lamentablemente esa gente termina delincuente también. A ver, esa gente no necesariamente, además, una vez que pierdes el poder de policía, pierdes el valor para el atractivo también, ¿no es cierto? No tienes esa... Pero sí, se va a hacer eso se va a hacer. Quiero enfatizar una cosa. Hay muchas cosas que podemos hacer con los recursos legales que hay ahora, pero hay muchas para las que necesitamos el apoyo del Congreso con facultades extraordinarias que el presidente del Consejo de Ministros va a pedir. Necesitan las facultades de todas maneras. Hoy día Luz Salgado ha tenido una entrevista, la verdad que me pareció muy interesante en Perú 21. Ella manifiesta que es un campo en el que ellos están dispuestos a escuchar, a dar facultades, a escucharnos, sí, y
Le digo que yo quiero conversar. Y Miyashiro va a ser su interlocutor, ¿no? En la Comisión de Seguridad del Congreso va a ser a quien conozco una hace pregunta muchos años. política también. O sea, usted ha sido sumamente crítico con el fujimorismo durante la campaña, además con nombre y apellido. Y va a necesitar, digamos, el respaldo para tener éxito del Congreso de la República. ¿Cómo lograrlo? ¿Qué podría usted decirle a Fuerza Popular hoy como ministro del Interior designado? A ver, que tenemos muchas coincidencias en los planes de gobierno sobre seguridad, en lo que hay que hacer. En segundo lugar, que el mensaje político que nos ha dado la ciudadanía es conversen. O sea, compras. ¿Qué van a hacer con el tema compras, que es el problema eterno del ministerio? Los patrulleros, las pistolas, de que tengo memoria. Tiene que haber una auditoría, ¿no? Porque el Contralor ya puso la luz roja, ¿no? Sobre el tema de patrulleros, hay dos temas allí que hay que separar. Uno es la lógica de si ha habido cosas que no debieron hacerse, y eso tiene su racionalidad. Irregularidades. Pero demora 3, 4 años una compra. Ya, eso es un problema absurdo. Ese es algo que tiene que cambiar. Primero lo que estamos... a ver, pongo el ejemplo de patrulleros para graficar un poco cómo 2013 convocaron la licitación. Cómo veo el tema. Primero hay que meter muy a fondo todo lo que es obras por impuestos, alianzas público-privadas, tercerización de cosas. Renting, por supuesto. Alquilar los patrulleros. Eso nunca, en mi opinión. Y tercerizar, gestionar mejor. En mi opinión, ¿qué hacen los policías cuidando y manteniendo patrulleros? Se puede hacer el renting. ¿Eso es parte del plan? Pero por supuesto, no solamente es parte del plan, sino es parte medular. Vamos a hacer un cambio drástico en la forma en que se compra, por dos razones. Porque queremos dar una gestión moderna y eficiente, y en segundo lugar, porque eso nos ayuda mucho también a luchar contra la corrupción. Ahí es un tema fundamental. La otra cosa que quería decir, y es otro ángulo, tenemos que darle dignidad al policía, ¿ya? ¿Cómo le damos dignidad al policía? A propósito de eso, el quinto tramo del aumento del salario está consignado. El ministro de Economía ha dicho públicamente en una entrevista hace unos 8 días que ellos están viendo la forma de adelantarlo para antes de diciembre. Es un esfuerzo que están tratando de hacer. Estoy citándolo de una entrevista en los medios. Ok, una cosa es el salario y la otra la dignificación, digamos, que va paralelo. Y eso tiene varias aristas. Un tema de estatus, ¿no? Mire, el tema de estatus social, el policía tiene que ser a mediano plazo no odiado, no temido, sino respetado. Qué difícil es esa parte. Qué difícil, pero ojo, eso sucede en muchas policías del mundo. Chile, acá al costado. En Chile, ahora se está consiguiendo en Colombia. Ecuador está avanzando. ¿El referente puede ser Colombia? En muchas cosas. Te pongo un ejemplo, lo he dicho ya en otro canal. La policía colombiana es una policía bastante más respetada y prestigiosa que la nuestra. Ahora. Era una policía que casi fue disuelta en su momento. Yo fue disuelta. Pero hubo una coherencia enorme entre la voluntad política y el resultado. Y eso es lo que la gente quiere ver. Yo quiero hacer una alianza con todo ese sector sano de la policía que quiere ser respetado. Ajá. Termino con el ejemplo y después les digo cosas. La Policía Nacional de Colombia tiene 170.000 efectivos y tiene 28 generales. 28 generales. Nuestra policía tiene 110.000 efectivos y tiene 86 generales. Hay un problema... Nos sobran generales. De pirámide invertida. O sea, cualquier persona sabe que una gestión no se puede hacer con una pirámide de esa naturaleza. Vamos a hacer una rigurosa evaluación para ver quiénes tienen que ser. Valdés cortó al inicio de este gobierno, ¿se acuerda? Bajó radicalmente el número de generales. Además, lo que quiero decir es que... Lo quisiera agregar, nosotros cuando llegamos, heredamos una planta de 80 generales. Hicimos un proceso doloroso de depuración y logramos tener 30 generales. Y miren cómo hemos regresado a la misma. Ojo, no tengo nada contra los generales. De acuerdo. Pero para lo que los generales sean respetados, tiene que haber cargos específicos. Hay más generales el ejército peruano que el ejército de Estados Unidos, aunque no lo creas. Es un problema tremendo. San Jorge, ¿qué van a hacer con las prisiones? Por ejemplo, San Jorge se cerró absurdamente para una cuestión de una feria, no se hizo. Eso es un tema de la ministra de Justicia. Eso se reabrirá y van a construir penales, me imagino. Eso está en el plan de gobierno. Y el INPE, controlar los celulares. Todo eso es plan de la ministra de Justicia. Tiene la mano usted de todas maneras. Creo totalmente, ahora hemos estado conversando de la necesidad de tener una relación muy
muy estrecha de coordinación. Creo que tenemos una ministra de Justicia de lujo, una gran persona, una profesional impecable. Y creo que esa es otra garantía de que podemos hacer las cosas bien. Quiero decirle también que a mí me parece que la dignificación del policía pasa también, no solo por el salario, sino también porque la atención a sus derechos sea respetada. No puede ser que maltraten a la gente en el hospital de policía como la maltratan. Pero no eso puede tercerizar anuncios también que se han hecho en varias oportunidades, nunca se ha hecho absolutamente nada. Se habló de que se iba a tercerizar el sistema de salud. Eso no estaba en nuestro plan de reforma. También eso tercerizar la salud. Fíjate, nosotros tenemos que garantizar que los remedios no se queden en el camino, que no se vendan en las farmacias de al frente. Que no se roben la gasolina, los repuestos, tenemos que garantizar que ese sistema sea totalmente reformado. Nosotros la tuvimos en la primera ocasión y la ratifico ahora, un sistema de licitación de las cadenas de farmacias para que el médico que receta la farmacia de frente va con su red y se la dan en la farmacia de su distrito, de cualquier cadena, licitándola, eso. Ese tipo de cosas tenemos que hacer. No puede ser que las personas sean atendidas en el hospital. No, es indigno eso. A veces dependiendo del grado. Absolutamente. No puede ser. Sí es tremendo. Vayamos, solamente ¿En cuánto tiempo la gente va a ver resultados? A ver, porque obviamente usted va a estar en un gabinete que es muy técnico, que va a tener que medirse por resultados. No, Mónica, y mucho me temo que esto va a empeorar antes de mejorar. A ver, Aldo. Eso suele suceder. Aldo, la situación está yéndose de control en el país en el tema de seguridad. Lo he dicho antes y lo digo ahora. Si no hacemos algo ahora, dramáticamente urgente, y ese es el sentido de mi gestión, dramáticamente urgente, este es el diferente a todos los otros ministerios. Si no hacemos, esto va a ser inmanejable para el país. O sea, el tema de la violencia y la inseguridad van a terminar envolviendo toda la vida nacional de tal manera que nos va a paralizar. En México se ha visto, hay regiones enteras de México en las cuales la situación es inmanejable, donde ya no se puede hacer empresa, porque te tienes que ir, donde ya no puedes vivir, ya no puedes trabajar. Tenemos que pararlo ahora. Ahora, sobre los resultados, tenemos todos los ministros que presentar plan de 100 días con resultados concretos públicamente. ¿Cuándo lo van a presentar? Plan de 2 ¿Antes del años, 28 o el mismo, digamos? Me preferiría que el timing no es que lo decida, sino lo diga el presidente del Consejo de Ministros, que él está haciendo, digamos, que tenemos un lujo de presidente del Consejo de Ministros. Usted ya tiene todo su equipo, ya tiene, digamos, su plan, ya sabe lo que va a hacer. Secretarios, lo que no puede hacer es decirnos. Vamos a entrar el día 1 de agosto, creo que es lunes o 2, no me acuerdo, con todos. Probablemente ya con las resoluciones firmadas y a trabajar desde el primer día. No se puede esperar, no hay ni un minuto que esperar. ¿Usted le puede decir a la ciudadanía que en un año las cosas van a ser distintas? Si en un año las cosas no se sienten un poco mejor, no estamos dando resultados. Va a haber cambios importantísimos en la relación de la policía con la comunidad. Va a haber cosas bien fuertes en los cambios. ¿Y usted está dispuesto a que le pongan todas las cáscaras de plata? Le van a poner una cantidad de sabotajes internos. Se los digo con la mayor tranquilidad. Este es un cargo que puede durar muy poco, no tengo ningún problema, no me interesa en lo personal que dure poco o dure mucho. Lo que me interesa es dejar un camino. Usted va a tener el problema típico, el entrenador que entra y los futbolistas lo quieren sabotear y no juegan bien. Eso es lo típico, va a haber mucho sabotaje interno. Este entrenador no está dispuesto a que lo dejen sabotear. Pero tiene el carácter de Marco Calderón, ¿no? Va a entrar fuerte. Vitocho ha dicho que usted no tiene carácter. Bueno, en la opinión de Vitocho yo respeto todas las opiniones. Tengo mucho carácter. Muy bien, Carlos, muchísimas gracias por esta entrevista y nosotros vamos a tener a otra futura ministra. Una sorpresa que fue precisamente, y vamos a tener que hacerlo al aire, porque así es un programa en vivo y en directo. Gracias, Carlos. Hola, ¿qué tal? Y le damos la bienvenida a Cayetana Aljovín, que está llegando a nuestros estudios, para hablar del Ministerio de Inclusión Social, un ministerio que fue creado en este gobierno, el que está terminando en muy pocos días, y que ha sido la niña bonita de Ollanta Humala y sobre todo de su esposa, Nadine Heredia. Cayetana, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Otra pregunta.
¿Por qué se asume un ministerio? ¿Por qué los empuja a hacer un ministerio? Sabe que van a tener 1000 juicios, 1000 problemas, van a ganar mucho menos que el sector privado, se ponen en los reflectores. ¿Qué la motiva? No digo que tenga el grado masoquismo de Basombrío, pero ¿qué la motiva a entrar a este berenjenal? A ver, Aldo, yo ya he estado en el sector público, sí, ¿no? He sido secretaria general del Ministerio de Economía y Finanzas, he sido viceministra de Comunicaciones, he sido directora ejecutiva de Proinversión, he ganado lo que se gana en el sector público, he enfrentado los juicios que se enfrentan en el sector público y la verdad es que siempre muy bien. ¿Y no quedó escaldada? No, yo creo que la función pública es muy gratificante. ¿Da prestigio? Yo no te diría que el prestigio, o sea, lo que en verdad motiva es la satisfacción de hacer las cosas bien y luego ver los proyectos que ya se ejecutaron y el beneficio que das. La portabilidad numérica, por ejemplo, la sacaste adelante, ¿no? Efectivamente, el tema de portabilidad numérica. Me acuerdo del Viceministerio de Comunicaciones. En el Viceministerio de Comunicaciones sacamos proyectos importantes que ahora están beneficiando a miles de peruanos. Cuando usted ve la televisión, toda esta competencia, dirá, eso lo hice yo. Sí, o sea, no yo, el equipo, digamos, ¿no? Pero son políticas públicas que bien implementadas dan resultados y benefician a la población. Y eso es lo más gratificante y eso es lo que lo motiva a uno a asumir un cargo como el que ahora me ha ofrecido gentilmente el presidente Kuczynski y Fernando Zavala como presidente del Consejo de Ministros. Ahora, obviamente usted ha escuchado durante los últimos 5 años que los programas sociales son lo más importante que ha hecho este gobierno y no solamente eso, sino con voz militar el presidente ha dicho en más de una oportunidad que no toquen los programas sociales. ¿Los va a tocar? A ver, yo creo que los programas sociales, primero hay que hacer una evaluación. Pero si uno ve, yo creo que en una economía social de mercado, los programas sociales son importantes. No suficientes, pero importantes. ¿No? Porque el mercado no soluciona todo y eso lo sabemos. Así es. Entonces necesitamos programas sociales. Creo que lo que es importante es mantener programas sociales, pero a la vez tratar de migrar también e implementar lo que son programas productivos. Es decir, una vez que las personas ya son graduadas, digámoslo figurativamente, de un programa social, tiene que haber un programa productivo que le permite a esa persona tener sostenibilidad en el tiempo. Le quería justo decir que no, mi temor es que se caiga el problema que hay, por ejemplo, en Brasil, que la gente se acostumbra a que le des dinero y se vuelve parasitaria. Pero lo que sucede, ya no le interesa trabajar, ya solamente extiende la mano y al fin de mes le dan su cheque. Eso es justamente porque no se le ha implementado, ¿no es cierto?, un segundo nivel, que es pasar a estos programas productivos. ¿Y ese es su compromiso? Ese es mi compromiso, donde se les enseña a las personas, se les da las herramientas, se les da las capacidades, se les da la capacitación del Estado, de poder tener negocios, ¿no es cierto? Hacer programas. Además, los programas sociales deben ser temporales, no pueden ser indefinidos. Son por naturaleza temporales, porque lo que se busca es que la persona no pueda, ¿no es cierto?, ser autosostenible en el tiempo. Y el compromiso es que aquella persona que salió de la pobreza no regrese a la pobreza. Hay dos problemas típicos cuando uno lee la literatura de programas sociales. Proveedores y filtraciones. Sí. Proveedores que quieren hacer negocio, grandes empresas de alimentos, etcétera, que presionan tremendamente. O proveedores malos, como pasó en Caliwarma, que se intoxicaba a toda la gente al comienzo, ¿se acuerdan? Que después eso se corrigió. Y después filtraciones, que no llega a quien debe llegar o en el camino se roban la comida. Eso es fundamental. ¿Cómo se enfrentan esos problemas? Eso se enfrenta con una adecuada focalización de los programas sociales y tener, ¿no es cierto?, una lista de beneficiarios y hacer una evaluación de esa lista de beneficiarios. ¿Qué es lo primero que va a hacer? ¿Una auditoría? Lo primero que vamos a hacer es una evaluación de los programas sociales y por supuesto tiene que venir de la mano con una auditoría, ¿no? Porque lo que se busca es perfeccionar, ¿no? Hay que perfeccionar lo que ya existe. ¿Va a mantenerlos todos o hay una evaluación para algunos programas que no te lo puedo adelantar porque sería muy aventurera. Tengo que ver, ¿no es cierto?, cuáles son los resultados que están dando los programas sociales. sociales. ¿Qué se va a hacer para no repetir, por ejemplo, hechos vergonzosos como las intoxicaciones masivas que hubo un momento? ¿Cómo se va a controlar esto de los alimentos? ¿Se va a seguir con el esquema de alimentos de la zona? ¿Se va a utilizar más alimentos industriales? Eso ya se ha ido cambiando en el tiempo. Felizmente ha mejorado, pero todavía hay problemas de vez en cuando. Y se ha ido justamente, se ha ido migrando, si quieres, a un tema más industrial, justamente para evitar ese tema de las manipulaciones. Tenemos que recordar que los programas sociales se dan y deberían darse además en aquellas zonas que son las más pobres. Y muchas veces el problema viene por falta de agua y saneamiento. Entonces, por eso es que se tuvo que migrar a un tema de industrialización. La crítica que le han hecho a Cayetano Arjovín es
que viene usted de Proinversión, que representa los intereses de los empresarios, es la crítica que hacen básicamente o inicialmente al gabinete. ¿Cómo se va a encargar de los programas sociales? Es decir, ¿qué le respondería a esa crítica a usted? Yo le respondería que el presidente Kuczynski y el presidente del Consejo de Ministros me han convocado por la experiencia que tengo en gestión pública. Porque lo que se tiene que hacer es realizar una buena gestión. Y en segundo lugar, me han convocado por un tema que quizás ha estado faltando, que es un tema de articulación. Los programas sociales no pueden estar aislados. Uno tiene que implementar programas sociales, pero a la vez llevar agua, saneamiento, electricidad, telecomunicaciones, para que realmente funcione y para que justamente esa persona tenga la posibilidad luego de migrar a un tema productivo. Un gran enemigo que usted va a enfrentar y que este gobierno no lo supo enfrentar en un momento y creció es la anemia. La anemia. La anemia, la chispita. ¿Se acuerda que el gobierno dejó de usar las chispitas por pelearse con el gobierno anterior y al final creció la anemia muy fuerte y es una vergüenza que tengamos estos niveles de anemia y desnutrición, esos dos fenómenos, ¿no? Coincido contigo, Aldo. Creo que el tema de la anemia hay que enfrentarlo. O sea, es un tema prioritario, es un tema prioritario y ahí hay una articulación muy fuerte que hacer con el Ministerio de Salud, que es quien justamente distribuye el tema de las chispitas. Si me permite, el tema de beca 18, yo sé que esto también depende del Ministerio de Educación, pero me llamó la atención una información que salió en Caretas de esta semana, que dice que el programa Beca 18, de los casi 100.000 beneficiados, solo 17.000 han culminado sus programas, otros 33.000 se retiraron y una parte del otro 50% que aún no acababa el programa jalado un año, ¿no? 2 años y existe el riesgo muy alto que no terminen sus estudios. Es un doctor y estamos Chan de hablando, Centro, ¿no? el señor de Luis Chan de Centro, de la Católica. Entonces, esto tiene que ver con gestión, tiene que ver con resultados, o sea, una de las niñas bonitas de este gobierno no está dando los resultados que se tiene como pretensión inicialmente. ¿Qué van a hacer ustedes? A ver, es un tema que le compete al Ministerio de Educación. Lo sé, pero no al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Es un tema que tendremos que conversar con el ministro Saavedra. Pero considera usted que debe evaluarse, digamos. Pero por supuesto, yo creo que todos los programas sociales hay que evaluarlos. Es como el vaso de leche que lo manejan las municipalidades y que está completamente roto por filtraciones. No llega a la gente. Un informe, ¿te acuerdas de Panorama? Me parece unos años que tenían hasta autos la gente que recibía el vaso de leche. Y hay un libro importante de Leonel Alcázar al respecto, ¿no? Claro, está completamente perforado. Pero por eso el tema de filtraciones es un tema, tú lo señalaste, es un tema que es prioritario en el tema de gestión. Se maneja mucha plata en ese ministerio que usted va a encabezar. Estamos hablando de 4.200 millones más o menos. Según lo que hay en el presupuesto del 2016, que está, digamos, gestionándose a la mitad, es 5.360 millones, que es un ministerio con muchísimo dinero. Digamos. Es un ministerio que tiene mucho dinero. Creo que es el 8º ministerio. Y que compra mucho. Sí, pero las compras se hacen vía comités locales. ¿No? Que además genera una gran tentación para el clientelismo político. Mira, yo creo que en realidad el tema de los programas sociales hay que separarlos del clientelismo. Lo que uno está buscando con los programas sociales es sacar a la gente de la pobreza y hacer que en realidad lleguen esos programas sociales a la gente que más los necesita. ¿Van a resucitar el PRONA? Que funcionó muy bien algunos años atrás y que este gobierno como que lo desmontó. Ese es Jaliwarma, ¿no? Hoy en día, ¿no? O sea, le cambiaron el nombre simplemente. No, se hicieron algunas mejoras, por supuesto, pero o sea, la base, ¿no es cierto? Eso era el PRONA, ¿no? Bueno, hubo un cambio a mitad de camino en el tema de Jaliwarma, justamente, ¿no? Que tenía que ver con utilizar inicialmente alimentos frescos, lo que en una cadena sin refrigeración era un absurdo. Sin refrigeración, y tuvieron finalmente que cambiarlo, y con problemas, ¿no? de agua y saneamiento, exactamente. Y por eso es que se volvió a productos no perecibles, ¿no? ¿Cuál es su compromiso en los primeros 100 días y al cabo de un año? ¿Qué es lo que la gente debe esperar de su ministerio? La anemia, me imagino, que debe ser... La anemia es un tema, pero le digo, la anemia es un tema que hay que trabajarlo de la mano con el Ministerio de Salud, ¿no? Pero urge. Sí, pero que yo coincido plenamente, ¿no? Pero hay un tema ahí sí de la articulación que yo te mencionaba hace un momento, ¿no? Esa articulación que es tan importante en el Estado y es tan difícil de lograr, ¿no? Pero que es fundamental para un Estado moderno, un Estado que esté focalizado en el ciudadano, de llegar a ¿Algún esa cambio persona. en pensión 65 y juntos ya para cerrar?
Mira, en Pensión 65 hemos visto los datos, ¿no? Pareciera, sujeto a evaluación, que ya llegó a una especie de meseta, ¿no? Sí, a su tope, ¿no? Y en el tema de Juntos, justamente, el cambio que yo te diría es mantener Juntos, pero a la vez iniciar y continuar con estos programas productivos, para que la gente que esté en Juntos, que ya puede saltar a un programa productivo, lo haga alto. No se quede eternamente Juntos. Claro. Esa es la finalidad. Y esa es la finalidad de todos los programas sociales. Debería serlo, por lo menos, porque si no, la verdad que de lo contrario van a mantenerse en ese status quo. Por eso hay que ¿no? focalizarnos mucho en ese tema de desarrollo de programas productivos, y yo insisto y parezco reiterativa en que por ahí tiene que ir el camino. Bueno, al principio siempre deseamos suerte, estaremos seguramente atentos, coincidiendo en muchas entrevistas para ver cómo van las cosas. Muchas gracias, Cayetana. Gracias. No, muchas gracias a ustedes. Y regresamos con la que probablemente, porque tienen los votos, va a ser la próxima presidenta del Congreso, Luz Salgado. Volvemos con ella. Bueno, lo anunciado, está Luz Salgado con nosotros, ha sido designada para candidatear como presidenta del Congreso, el próximo Congreso a partir del 28 de julio, y tendrá la gran responsabilidad de manejar a 73 congresistas de su bancada, pero a todo el Congreso. Y lo más probable, no hay creo que otra opción, porque tienen los votos, es que ella sea la próxima presidenta. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, Mónica. ¿Cómo Aldo. se evita la tentación del rodillo? Mira, es un reto, yo lo asumo y con toda la buena intención, no solamente por esta confianza que me ha dado mi grupo político, Keiko Fujimori. Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible, y yo creo que si uno tiene en cuenta que el objetivo es más grande que todas nuestras, digamos, pequeñas confrontaciones, y en este caso el objetivo es nuestro país, vamos a hacerlo bien, si lo hacemos con buena intención y todos están en la buena onda de trabajar bien. ¿Ya pasó el luto o todavía? De la derrota. Está pasando el luto, pero yo creo que era lógico, ¿no? Ha sido una campaña bastante fuerte y ha habido cosas bastante, digamos, duras. ¿Qué es lo que más le ha dolido a usted, Luz Salgado? Los improperios, los insultos que no debieron llegar a ese extremo, ¿no? Y entonces agresiones inclusive de tipo familiar, no a mí en este caso, también a Keiko, no a mí solamente. Entonces, creo que no se debió llegar a eso. Pues ya es hora de hablar, ¿no? Ya eso está. Pero ya el capítulo debe ser cerrado. Mónica está preguntando. No, le pregunto porque evidentemente quiero saber en dónde estamos hoy, ¿no? Está cerrado, estamos mirando para futuro, tenemos 73 congresistas dentro de la bancada, hemos tratado de organizarnos y estamos listos para empezar casualmente una tarea muy importante, con responsabilidad. Y si es que tengo todo el voto completo, estaremos haciendo la diferencia de un Congreso en el que queremos no defraudar a la población, queremos hacerlo bien, que empiece con transparencia. También van a tener que mover otra dialéctica, que es la del anti. ¿Cómo van a manejar el antifujimorismo? Es un tema que usted va a ser central presidiendo el Congreso el primer año. Sí, y ahí me permite, Aldo, porque en una de las entrevistas parece que no se me ha entendido muy bien o no me he sabido explicar. Y yo sé que hay un antifujimorismo que provienen de diferentes sectores. Pero es una realidad. Es una realidad, lo reconozco. No, si hay derecha, por Dios. de izquierda, hay un antifujimorismo de todos lados. Es De todo el todos espectro. lados, de todo espectro, ¿no? Porque han querido sacar como que solamente he querido referirme a que todo el antifujimorismo proviene de los grupos ultra radicales de Sendero Luminoso y eso. No es así. Hay un antifujimorismo, lo entiendo, lo hemos asumido y sé que tienen motivos todavía que no, de repente en el transcurso de estos años... ¿Considera que es un tema de memoria, es un valor, digamos? Pero en el transcurso de estos años lo que me preocupa es que no han sabido ver también los cambios, las rectificaciones. O sea, si uno tiene la capacidad de enmendar los errores, si uno tiene la capacidad de reconocer los errores, los delitos, todo lo que quieran
y dice, estoy cambiando, y te da muestras en el transcurso de estos 16 años donde le hemos dado gobernabilidad a gobiernos en los que nosotros hemos sido oposición. ¿Ustedes sienten que han hecho una serie de gestos y que no se los reconocen? Sí, Aldo, sí, porque o sea que nunca estás satisfecho con los gestos. Ollanta llegó a decirnos que éramos un partido cloaca, ¿no? Sin embargo, cuando venían los proyectos que eran de importancia para nuestro país, sus ministros recurrían a nosotros. Pero hay hechos simbólicos. Por ejemplo, hace muy poco, la congresista Barta, que además seguramente, según lo que se han planteado, la acompañaría en una vicepresidencia, reivindica el tema del 5 de abril. No lo ha reivindicado. Pero digamos que... Mónica, no lo ha que era reivindicado. irrepetible, que fue único, pero realmente fue la ruptura de la democracia, digamos. Ya, no lo ha reivindicado y hemos dicho, y lo volveremos a decir, un 5 de abril nunca más. Y lo hemos vuelto a repetir, pero lo hemos vuelto a reiterar. Está fuera de contexto, ¿no? Sino porque inclusive ya tenía nunca debió pasar. 13 años, se debieron buscar otros mecanismos. Correcto. Ya, correcto. Era una coyuntura diferente, en fin. Ese tema ya está superado. Y entonces, ella tenía 13 años. Me parece injusto todo el cargamontón que le están haciendo a una congresista que viene con todas las ganas de provincia, muy preparada, y en la que se le quiere, digamos, ya poner una etiqueta. Algunos estaban diciendo que no deberías candidatear a la primera vicepresidencia. No, yo rescato a Rosa Bartra y sé que lo va a hacer bien. Ahora, es cierto que que entre los planes que tiene el fujimorismo y que se ha conversado con otras bancadas, ¿se va a dar una ley de transfugismo? En la Comisión de Constitución, por ese caso, se presentaron más de 7 proyectos sobre el tema de transfugismo. Se aprobaron algunos y estaban en orden del día. Para pleno. Para el pleno. Volvimos a aprobar otros cuando se ha dado este tema de reducir a 5 la conformación de los grupos políticos y se volvió a poner. Porque nos los ha reclamado, no solamente en las diferentes iniciativas legislativas. ¿Lo aguantó? Y de repente, no, el grupo de los nacionalistas, Humala ha sido. Humala, lo aguantaron. Cuando eso refuerza lo que ha pedido la OMPE, lo que ha pedido el Jurado Nacional de Elecciones, lo que ha pedido transferencia. No, le ganaron en los votos queriendo, separaron esa parte. Ah, la sacaron de la agenda. Nos sacaron, o sea, la puso en la agenda y nos ganaron con los votos. Lamentablemente, ¿van a insistir en eso? Con apoyo de la gente de Perú Posible, que hasta el último los ha acompañado a los ollantistas, algunos de Acción Popular. Pero ellos son los que más han sufrido el transfugismo, Perú Posible. Y entonces, mira, yo lo que digo es, hay que ser coherentes, principistas. Si todos han reclamado que el transfugismo le hace daño a la institucionalidad de los partidos políticos y estamos conscientes que es así. O sea, si tú, el pueblo te pone en un partido político, tienes que estar hasta el final. Yo me imagino y si tú te sales, el partido político ya inclusive... Pero yo me imagino que Arana y PPK no se van a oponer, ni tampoco Acuña. Si ellos tienen más bien coaliciones un poco más... factibles que se rompan, ¿no? Claro. Ellos tienen el problema más serio. Yo me imagino que este tema, ahora, bueno, con una nueva conformación... ¿Van a insistir ustedes en ese tema? Va a tener que presentarse nuevamente. Y pronto. ¿no? Y tiene que verse por los canales correspondientes, ¿no? Mauricio Mulder ha dicho que le va a pedir a usted personalmente que reconsidere la posibilidad de que esa mesa directiva, digamos, no tenga pues un acento tan naranja, sino que sea más multipartidario. Mauricio Mulder tiene que conversar con la gente de su partido político, que ya me aceptó a mí con sus voceros, de que estamos en una serie de conversaciones, ¿ya? Ahí por ahí decía, conversaciones oscuras. Pues esta conversación no la voy a hacer en televisión, pues tengo que tantear quién quiere alinearse a una mesa directiva en la cual yo quiero poner una diferencia. Primero, horarios, transparencia. Vamos a tratar de que las inasistencias de los congresistas todas se publiquen. ¿Por qué no se utiliza el sistema de dietas, como en otros lados? Te pagan un básico y si no asistes no te pagan tu dieta. Porque hay mucho ausentismo, es que el ausentismo es escandaloso. Pero por eso... Hay gente que no va nunca. No publicaban. ¿Por qué? Porque eran los nacionalistas los que más faltaban y algunos amiguitos que les gustaba viajar mucho. Entonces... mi compromiso, y por eso yo necesito una mesa directiva en la que todos estén de acuerdo conmigo, y eso es lo que estoy tanteando. ¿Y eso implica que sean, digamos, más naranjas que de otro color? No más naranjas, es la proporción, Mónica, es la proporción que nos ha puesto el pueblo peruano con sus votos, porque si yo salgo de viaje,
No se van a quedar 3 pues que son de otro partido. Tiene que haber siempre uno de los nuestros porque somos la mayoría, Cuidar por favor. la espalda. Lógicamente. Entonces ahí ya primero Javier Velázquez como vocero y Jorge del Castillo también, ya ellos me han dado su aceptación, y no que yo estoy... ¿Que iría alguien del APRA? Sí, a la segunda vicepresidencia. ¿La izquierda va a ir a la mesa directiva o están reacios? No, Frente Amplio sí se excluyó. Dijo que nunca iba a autoexcluyó. Pero Peruanos por el Cambio no se ha excluido y han dicho que no, por qué... ellos no se excluyeron, pero ustedes sí... lo han excluido. No, pero lo que quiero decir es, si ellos van a ser el Ejecutivo, ellos van a ser el gobierno, y lo que hablaban es de pesos y contrapesos, de control. Acuérdense ustedes que ellos decían, no voten por Keiko porque ya tiene el Legislativo. Claro, y tiene que haber un contrapeso. Pero la verdad que bueno, es una coyuntura diferente y vamos a tener que aprender a convivir con ella, porque el Congreso, como yo les he dicho, va a cumplir su función responsablemente. No vamos a ser de los que pongan zancadillas ni obstruccionistas, pero sí lo que el pueblo nos ha ordenado. En facultades, por ejemplo, seguridad, me ha parecido entenderle a usted que no tiene problemas en dar un cheque en blanco, pero que van a ser mucho más duros en el tema económico. Mira, menos mal que me preguntas porque en uno de los diarios salió de que yo me negaba totalmente a facultades. No, primero les di la ruta. Y menos mal Zavala y Bruce han entendido cuál es la ruta. Porque ellos pensaban el primer día que iba a pedir facultades. No, un momentito. Primer día viene Kuczynski, que tiene la investidura, plantea qué es lo que quiere hacer. Después de eso recién juramenta su gabinete. Y el que le tiene que autorizar pedir facultades con su primer ministro es su gabinete. Entonces las cosas, Zavala lo ha dicho muy bien, ha marcado los tiempos y me parece correcto, me parece bien saludable, así nos vamos a entender. Ahora, nosotros recibimos este pedido, lo tenemos que estudiar, lo tenemos que escuchar, tenemos que ver por qué camino van, porque para eso es el control político. Hay una rendición de cuentas posterior también. ¿Perdón? Hay una rendición de cuentas posterior. Es que la Comisión de Constitución tiene que hacer el control de cada uno de los decretos legislativos, ¿no? Y eso también es un trabajo que el Congreso lo va a tener que hacer, porque en este periodo, esa comisión en Constitución la dimos un grupo de trabajo y no avanzaba. Y el presidente de Comisión de Constitución siempre fue de la gente de Ollantumala. No, pero una mesa de parte, ¿no? O sea, era mesa de parte. Por eso que no me critiquen cuando diga pues que el Congreso no va a ser una mesa. No, digo la comisión. No, pero otros me han criticado. No, pero por ejemplo, en una encuesta de Ipsos hoy día, ¿no? La gente qué cosa percibe. Usted dice que efectivamente el país le ha dado el mandato en el Congreso, en mayoría, a Fuerza Popular. Pero lo que dice la gente también es, según, por ejemplo, un 51%, que los peruanos por el cambio debería integrar la mesa. Otros dicen, Fuerza Popular 46%, Frente Amplio 27%. Entonces, también la ciudadanía lo que está esperando es que haya una integración de intereses con la mayoría que ustedes tienen como elección del pueblo. Entonces, ¿por qué no? Porque hay que explicarle a la ciudadanía que nosotros estamos allí para hacer el control político, y si tú tienes gente del gobierno, no puedes ser juez y parte a la vez. Es muy fácilmente decirle a la gente, tú no puedes estar en la mesa directiva y de repente trabas que alguien te dé el informe que tú estás pidiendo porque, oye, ¿por qué has gastado? Por ejemplo, yo le he escuchado ligeramente a Cayetana, a la que le deseo toda la suerte, lo mismo que a Marisol Perestello, a quien conozco. ¿A Basombrío no le deseo? No he visto su trabajo. Yo me había olvidado que había sido viceministro. Me había olvidado. Y ese ministerio realmente le deseo suerte, por favor, pero va a tener que explicarnos muy bien porque yo no me había acordado que había sido viceministro. Claro. Y entonces ese ministerio ha ido mal, discúlpame, ha ido mal. Nadie dice que ha ido bien. Bueno, él dice que no tuvo el apoyo en su momento en Toledo, pero volviendo al tema del Congreso. ¿En qué estábamos? Hablando de esto de la mesa directiva, yendo, ¿por qué hay esta negativa de darle presupuesto al gobierno? Porque al final los votos los tienen ustedes, no importa tanto quién presida. Mira, primero que el tema de las comisiones no lo hemos visto ni siquiera todavía en bancada, porque primero ha sido nombrar voceros, nombrar los candidatos. Pero se han adelantado algunas opiniones sobre... Sí, porque por lógica, ¿no? Por lo que... el presupuesto lo elabora el Ejecutivo y nos lo tiene que presentar el 30 de agosto, por si acaso. Correcto. El 30 de agosto. El 30 de agosto se ponen a trabajar y tienen que ver, casi no le mueven nada. Si por A o B
nunca se ha dejado de aprobar los primeros presupuestos. Si por A o B no ingresaran a un acuerdo los de la Comisión de Presupuesto, el Congreso con el Ejecutivo tiene toda la potestad, de acuerdo al artículo 80 de la Constitución, de promulgarlo con decreto legislativo. Y no pasa nada. ¿Pero qué le queda al Congreso? El control del gasto. El control de que si estás llevándose a cabo bien el presupuesto. Y por eso no se lo puedes dar pues al mismo gobierno. Pero ha sido una tradición que el gobierno tenga la Comisión de Presupuesto. Porque nunca ha habido esta mayoría en el Congreso. Por eso te decía, es una coyuntura muy especial que vamos a tener a vivir. Pero ustedes... Porque el Congreso va a tener que ejecutar su rol conforme lo manda la ley. No va a ser un Congreso como el del primer belaundismo, me imagino. ¿Perdón? Como no va a ser un Congreso tan duro como el del primer belaundismo, que se repitió esta coyuntura. ¿Se acuerda que el APRA con Odría tenía una gran mayoría y asfixió al gobierno de la UNDE? Hemos probado ser responsables, Aldo. Jamás vamos a hacer algo que le haga daño al país. Pero sí vamos a advertir si es que hay algún lobby, sí vamos a advertir si hay casos de corrupción, sí vamos a advertir que, por ejemplo, nos hagan contratos, mejor dicho, no nos hagan contratos y nos compren cosas como el que ha comprado el equipo de interceptación telefónica. Este gobierno sin contrato, ya está pagado totalmente, está en la DINI, y no funciona y no tienes cómo reclamar. Entonces, ahora, cualquier actitud... Ese es un tema, por ejemplo, que va a tener que ver Basombrío. Y hubiera querido que se lo digan porque eso debería estar en el Ministerio del Interior y con control de fiscales. Eso está en la DINI. Y ustedes se acuerdan el chuponeo que hubo. Pero él mismo lo han perseguido, al mismo Basombrío. Por eso, pero ahora le toca a él rescatar ese equipo, ver quién ordenó la compra, dónde está la garantía, porque según me han dicho, no funciona. Pero ahí yo le recomendaría, busque unos técnicos para ver, porque a mí se me hace que sí está funcionando. Luz, ¿usted no cree que en el gobierno hay intención, digamos, de hacer una fiscalización real del gobierno que se va? ¿No cree usted eso? Quisiera creerlo, pero he escuchado decir que no están interesados en investigaciones, ¿no? No lo ha dicho solamente... Cacería de brujas, dijo. Cacería de brujas, ¿no? No, también que no están interesados, que lo haga, han dicho el Poder Judicial, el Ministerio Público. Lo han dicho. Sí. Entonces, no, ¿usted qué cree que debe hacer el Congreso también tiene su facultad fiscalizadora. Pero que una comisión especialísima... ¿Una mega o a mí no me gusta lo de megas, porque suena feo y se han gastado mucho plata y no ha habido nada todavía. Pero sí investigaciones, y eso es algo que también voy a proponer a mi mesa directiva para aprobarlo, poner plazos a las comisiones investigadoras. Ahora, una crítica... Y gastar menos. ¿No? Eso es lo que le iba a decir. Una crítica que se le hace a este Congreso es que ha crecido tremendamente el presupuesto del Congreso. Gente. Como que 50% más, hacer una cifra tremenda. Vamos a revisar también en estos 5 años con todo eso. Y en este caso Torongo va a comer o Torongo, porque hemos dicho que nosotros vamos a hacer todo el trabajo con respeto de las leyes, pero con mucha austeridad, ¿no? Con mucha austeridad y como vuelvo a decir, quiero que el Congreso recobre o recupere siquiera un poco de la imagen hay un que debe festival tener. De viajes también, ¿no? Sí, y por eso vamos a la vicepresidencia que tenga que controlar los viajes. No lo dice, pero Sergio Tejada se fue a una cosa de chamanismo, Marisol Espinosa se fue a una cosa del chocolate. Eso es algo que vamos a poder no. ver con mucho detenimiento, porque hay viajes que son necesarios porque son las representaciones parlamentarias y no las podemos dejar. No haber chamanismo, no el chocolate, esas cosas fueron una... No se trata de eso. Lo que no puede pasar en el fujimorismo, desde el punto de vista, digamos, creo que equilibrado, es que no se les puede ver ningún fustán abusivo, ni avasallador, ni que vaya en contra de la democracia. Nada que vaya en contra de la democracia, nada que pueda dañar el proceso de reconstrucción que queremos para nuestra patria. Y menos obstrucción al gobierno. No, pero tampoco vamos a ser los aliados de gobierno. Para eso están los grupos que lo han apoyado a llegar a Pedro Pablo Kuczynski. Nosotros vamos a ser el organismo la izquierda que los ayude. Es el garante del Kuczynski. Por favor, no sé, el garante no lo puedo decir así, pero ¿lo han ayudado a ser presidente o no? ¿Habían propaganda de televisión ya mañana, tarde y no noche? Dice garante, si es linda la frase. Pues Vargas Llosa fue garante y mira, tú no nos dio ninguna cuenta de la garantía. Que mañana sea la primera reunión y en algún momento veremos al señor Kuczynski como presidente reunido con Keiko Fujimori o no. No va a estar para la transmisión de mando Keiko. Va a viajar. Bueno, sí tengo entendido que va a viajar, no sé exactamente cuándo, pero en todo caso
Ella ahora está más ocupada en lo que tenemos que trabajar con nuestros 73 congresistas, porque hay una responsabilidad política también allí, y ella está demostrando su liderazgo. Le ha felicitado 2 veces. Bien. ¿Defensor del pueblo para cuándo? Eso sí quiero también poner fecha para Defensor del Pueblo. Espero hacerlo antes de que acabe el primer semestre. Muy bien. Ok. Muchísimas Le tomamos gracias, la Luz. palabra, ¿eh? Buena Con la gracia suerte. de Dios. Buena suerte y muñeca. Porque Y va paciencia. a ser necesario el país. Paciencia, pero con El país lo merece. Con el apoyo de todos los congresistas, yo creo que sí, todos están con ganas de sacar un Congreso diferente. Que haya discusiones, porque para eso es el Congreso. Muy bien. Y el diálogo, eso es la parte de la democracia también. Muchas gracias. Gracias. Regresamos con la gran usurpación, con Omar Chejade. Luego de la pausa. Estamos de regreso aquí en Sin Medias Tintas. Le damos la bienvenida a Omar Chejade. Buenas noches. Mónica Galdo, muchas gracias por la La invitación. semana pasada ha presentado un libro que ha generado escozor en Palacio de Gobierno. De eso vamos a hablar en un minuto. Pero antes, queremos señalar lo siguiente. Le preguntamos a Cayetana Jovín sobre una información que había salido en Caretas respecto a lo afirmado por el investigador de Centrum de la Católica, Luis Chang. El ministro Saavedra, el ministro de Educación, ha señalado lo siguiente: nos ha enviado la carta que le envía el señor Chang respecto al tema de Beca 18. Y en esta carta en particular dice que ha verificado las fuentes de investigación utilizadas y señala que, y reconoce que sus afirmaciones no estuvieron acorde con la información recopilada en ese sentido, y habla del número de personas involucradas en Beca 18, que es de 52.236 y no 100.000, como había informado en este suelto que sale en Mar de Fondo. Los egresados de Beca 18 fueron 2.856, no siendo posible afirmar que se lograron graduar 17.000 personas. El 95.3% de becarios continúa sus estudios y un 4.7% ha desertado de la beca conseguida. Y por otro lado ha señalado que ningún becario de Pronavec puede desaprobar más de un semestre. Esta es la información que le envía al Ministerio de Educación el señor Chang, rectificando la información que inicialmente había dado. Muy bien, vamos con Omar Chejade, gracias por estar aquí. No, a ustedes, muchas gracias. Ya lo piratearon, ¿no? Ya está pirateado, eso es lo que iba a preguntar. Es más brilloso, ¿no? Es más pequeño. Es más brilloso, este es el pirata y este es el original. Este tiene 280 páginas y el original tiene 300 páginas. Y los piratas siempre comprimen. Comprimen, ¿no? Ahora, yo les aconsejaría que si van a comprarlo, lo hagan, obviamente el original, el fidedigno, y no el pirata, ¿no? Uno por la impresión, otra por las fotos, y otra porque obviamente es malo pues, piratear y comprar a piratas, ¿no? Bueno, en fin. En fin, no estás pagando según recordaba Aldo, dice Bailey, que si piratean un libro es porque hay expectativas sobre el y mismo. vende más de 10.000, ya eres un super éxito. Eso decía Jaime. Memorias de un gobierno del que usted fue parte, digamos. Sí. Además, no solamente parte circunstancial, sino... Vicepresidente. Fue vicepresidente, tuvo que renunciar por un escándalo producido muy pronto. Y en el primer capítulo, en el preámbulo, Mónica Aldo hace un acto de contrición política, ¿no? Como si fuera un acto religioso, de arrepentimiento por haber apoyado a gente que creo que no debía hacerlo, ¿no? Porque también la impresión que me da Omar, con todo respeto, es que hasta que le sucedió lo de las brujas de Cachichi, releyendo el libro, usted estaba bien soberbio al comienzo del gobierno, ¿eh? Sí, ¿tú crees? Tuvo declaraciones bien altisonantes. ¿Se acuerda cuando pidió de borrachito de poder? La cárcel para Fujimori. Bueno, en todo caso, o cuando dijo que iba a ser el candidato después del gobierno, el candidato presidencial. Se le fue la boca varias veces. No fue así exactamente, pero yo creo que algunos golpes a uno le enseñan a Aldo, Mónica, y yo creo que me hizo mejor persona algunos golpes que tuve, y lo comento en el libro, ¿no? Yo la verdad que estoy muy agradecido con Dios y con muchas cosas que me sucedieron, ¿no? ¿De qué se arrepiente? ¿De haber estado con este gobierno? ¿O se arrepiente de haber confiado en el señor Humala? ¿De qué se arrepiente? Me arrepiento de haber patrocinado políticamente a personas que en verdad no estaban preparadas. Me refiero al presidente de la República, y que se dio poder abdicando a favor de su esposa de manera inconstitucional, ¿no? Yo creo que esa sesión le hizo mucho daño al país. Creo que ese término de la pareja presidencial, lo digo en el libro, que es inconstitucional. Después él empezó a hablar lamentablemente del gobierno familiar.
Y eso no existe, ¿no? Eso es ilegal. Es como si habláramos pues de la pareja congresal, la pareja de alcaldes, ¿no? El único que fue elegido por el voto popular en la urna fue Ollanta Humala, y él lo entendió mal, lamentablemente. Antes de hablar de Nadine, que tú tenías para preguntarle bastante a Nadine, pero antes de preguntarle a Nadine, lo más serio que yo he encontrado en el libro, serio porque es una vida humana, es Fasabi. Usted tiene serias dudas que asesinaron. ¿Usted piensa que han asesinado a Emerson Fasabi? No tengo dudas. Yo estoy convencido de que Emerson Fasabi fue asesinado. Eso son palabras mayores. No estoy diciendo que haya sido Ollanta o Nadine necesariamente. Eso tendrá que ser investigado. ¿Cuál sería el móvil? Él era muy cercano al presidente de la República. Cuando salió el tema de su muerte, mejor dicho, por el nombre yo no me acordaba, pero cuando lo vi en revistas, evidentemente sabía quién era. Era un personaje que iba mucho al Partido Nacionalista, cuando yo era abogado de Humala, en los años 2008, 2009, 2010. Me pareció raro en ese momento que el presidente de la República, sobre todo el ministro del Interior, negaran su cercanía con la Casa de Gobierno y sobre todo con la Cuadra y con Ollanta Humala. Y luego estos extraños hechos que murió con una pancreatitis sin avisar a nadie, sentado. ¿Usted tiene echado. certeza de que ha sido asesinado? ¿O es una intuición, digamos? Pues si le manda a la selva, no pasa por la morgue, el cuerpo se pudre, entonces no hay autopsia. Y después lo mandan a Ucayali, hace una supuesta chanchita, el ministro del Interior dice efectivamente que no lo conoce, que era un simple mandadero, Pérez Guadalupe. Luego el mismo presidente lo desmiente, no era un simple mandadero, era alguien de confianza. Luego, lo más sospechoso es que cuando un programa de televisión político el día domingo le hace un reportaje, una entrevista a Peñafiel, que fue el que recogió ilegalmente el cadáver, violando todo el procedimiento legal, él estaba flanqueado. Primero que lo hace en las instalaciones del Palacio de Gobierno. Bastante extraño que el chofer dé declaraciones en Palacio de Gobierno, en las instalaciones. Y en segundo lugar, flanqueado por dos personajes muy cercanos al presidente de la República. Uno, Wilfredo Pedraza, es ministro del Interior, asesor en tema de seguridad de Ollanta Humala. Y dos, al lado izquierdo, por Cintia Montes, que es la jefa de prensa de Palacio de Gobierno, con un guión, evidentemente, y el señor Peñafiel bastante nervioso, titubeante, dubitativo. Y yo tengo información de que esto ha sido de adentro. Lo que pasa es que sería irresponsable que en estos momentos yo muestre algo que todavía no está confirmado. Pero que yo piense o dude que haya muerto de manera natural, eso a mí yo no tengo ninguna duda. Yo creo que sí lo han matado, ¿no es cierto? Y yo creo que esto merece una investigación no solamente del Congreso, sino fundamentalmente del Ministerio Público. Yo estoy convencido, Mónica, Aldo, que si esta muerte hubiese sido de un figurón, de un millonario, una persona de poder, sería un escándalo y hasta el día de hoy seguramente se estarían viendo los responsables, pero como es un simple Él era un soldado, asistente doméstico, ¿no? Sí, fue soldado del ejército, un reservista o algo así. Un hombre de confianza. Y un hombre de confianza, un chico que trabajaba en las instalaciones de, primero el Partido Nacionalista y luego en la cuadra de Ollanta Humala, en Fernando Castrate, en la calle donde vive la familia presidencial, digamos, ¿no? Ahora, el título tiene que ver con la usurpación de funciones. Estamos hablando claramente de lo que usted enfoca en este libro. El apelativo de la jefa, ¿cuándo se entera usted que Nadine Heredia era reconocida dentro del gobierno, su gobierno? En pleno gobierno, probablemente el segundo o tercer año, pero ya con bastante fuerza, probablemente el cuarto año de gobierno, cuando yo asisto donde Ana María Solórzano a decirle que por favor apruebe un proyecto de ley que era que los peruanos en el extranjero tuvieran una representación. Cuando fui yo presidente de la Comisión de Constitución, aprobamos, yo fui uno de los autores de ese proyecto, además, multipartidario, además, que los peruanos en el extranjero tuvieran 2 curules, el famoso Distrito Electoral 27. Cuando le digo a ella, y era presidenta del Congreso, además ella fue firmante, ella viajó a Washington y firmó un compromiso con la comunidad peruana en Estados Unidos y en el extranjero. Le digo, tú te has comprometido, Ana, tú creo que debes de una vez ponerle una agenda para que pase por lo menos a debate, si es que se aprueba no es otra cosa. Y me dijo, mira Omar, ¿sabes qué? Yo no puedo poner ese proyecto de debate. En todo caso, llámala a la jefa, consúltale a ella. Si ella te da la orden de que se ponga en agenda, yo lo pongo sin ningún problema. Escuchó la palabrita, la jefa. La jefa. Entonces, yo le pregunto, ¿sabía quién era, obviamente? Le digo, ¿quién es la jefa? Le digo, oye, pues la primera, pues me dice, Nadine. Sí, me dice Nadine. Pero tú has sido elegida por nosotros de manera autónoma, soberana. Tú no tienes que consultar absolutamente a nadie. No, mira, ¿sabes qué, Omar? Le dije, me dijo, si la jefa te da el ok, no hay ningún problema, yo lo pongo en la agenda. Ahora, no solamente ella, ¿no? Yo leo acá... Hay correos electrónicos de varios funcionarios. Daniela Ugataz,
que usted dice que le tuvo muchos celos en un momento, que fue el que le fue a invitarle a que renuncie a la vicepresidencia, encargo, que tiene una serie de gestos un poco desagradables. Parece que usted con Bogotá no se llevaba bien. Y usted incluso habla de que era un ser envidioso. Sí. Cuando Bogotá le va a pedir por encargo a la vicepresidencia, le dice: Omar, tú no entiendes nada de esto. ¿En qué país vives? Cogobierno. En estos momentos en el Perú de facto rige un cogobierno. Eso le dice a Bogotá. Mientras Nadine maneja la parte económica, social, obras públicas, designaciones y salida de ministros, Ollanta se encarga de su especialidad, la dirección de la seguridad ciudadana, los temas policiales y la Fuerza Armada. Lamentablemente, ambos por igual tienen su cuota de poder bastante diferenciada. Sí. O sea, no solo, yo nunca pensé que también tenía, en cierto sentido, rodilleras a Bogotá. Era una cosa común. No me lo hice con sentido de rodilleras, como tú dices, pero eso me lo hice en un momento de fricción. Yo le digo: no tengo nada que consultarle a ella, el único presidente que ha sido elegido es Ollanta Humala. Entonces se sonríe sarcásticamente Daniel y me dice: ¿en qué país vives, Omar? O sea, el Perú de facto se vive un cogobierno. ¿Qué cosa? Sí, un cogobierno. Es el 7º mes del régimen humalista. Mientras Ollanta se dedica al tema de seguridad ciudadana, policía, Fuerza Armada, Nadine Heredia se dedica a todo lo demás: Cancillería, Ministerio de Economía, obviamente lo puso a Castilla, ¿no? Producción, obras públicas, inclusión social. Hay unos roles bastante diferenciados. Entonces yo le digo, yo en ese momento no le creí. Dije: pero si es así, ¿por qué no lo denuncias? ¿Seguro? Tú eres presidente ¿No le del creías? Congreso. No, es que era el 7º mes de gobierno. Lo mandan a él a quemarme, a ejecutarme. En ese sentido, bueno, de los rodilleras, pues él se presta a eso, ¿no? Por supuesto, porque era presidente del Congreso y me imagino que está esperando la reelección, ¿no? Otro momento en el libro, también es bien expresivo, ¿no? Dice: cuando le mencioné a Ollanta, se supone que usted le menciona a Ollanta en la página 225, ¿no? Este último nombre se refería a Alan García. Su rostro cambió de expresión al punto de ponerse pálido, no salía de su sorpresa. Luego fui más explícito y le comenté que tenía un recado del expresidente García para zanjar los problemas políticos, ¿no? ¿Y qué cosa ocurrió después de eso? Previamente yo me había reunido con García, no porque me había querido reunir con García. Y se había reunido con la Lourdes Embajada de Flores Colombia, también. ¿no? No, Juan Manuel Galán, un amigo mío, senador importante de Colombia, hijo del asesinado Luis Carlos Galán, líder político colombiano que iba a ser presidente de Colombia, había sido cercano al presidente García en su primer gobierno. Entonces, este senador joven me dice: me gustaría reunirme con algunos líderes políticos, porque yo lo había traído a Perú para la Comisión de Constitución, para unas conferencias. Lo llevo donde Lourdes Flores, me lo atiende muy bien en su casa, le agradecí a Lourdes, hablamos temas de constitución, en fin, y luego lo llevo donde Alan García. En esa reunión fue muy social, muy amena, nos comentó su paso por Colombia, que a ella le va a Colombia, que si no hubiese habido la fuga de Fujimori, le hubiera sido hasta presidente del Senado colombiano, y que amaba a Colombia, en fin, ¿no? Una reunión muy simpática. Al final de la reunión me emite el mensaje que quería reunirse con el presidente Ollanta, no para que lo exoneren de la investigación de la megacomisión, sino para zanjar los problemas, los enfrentamientos que había, el fuego cruzado que había entre ambos por el bien del país y que había construido la agenda país. Entonces, a mí me pareció una buena idea de Alan García. Yo dije: tengo la oportunidad de oro de plantearle esto a Ollanta Humala. Cuando voy al Palacio de Gobierno la semana siguiente, llegándole el recado, él primero se molesta de mi reunión con Alan García y luego me dice 30 segundos de silencio y después le digo: Ollanta, ¿qué le digo? ¿Que sí o que no? Y me dice: ¿tengo que responderte? ¿Te han pedido que le responda? Y yo le digo: pero por supuesto. Y después me dice: ¿te han dicho en qué tiempo hay que responderle? Entonces yo me sonrío y le digo: bueno, no me han dicho qué tiempo, pero no va a ser en un año, tiene que ser lo más rápido posible. Entonces le empiezan a temblar las mejillas de nervios, lo veo dubitativo, se empieza a agarrar la cara, a frotar los ojos y textualmente, porque tengo la imagen, me dice: no sé qué decirte, Nadine está en Chile. O sea, si no está ella, no. Regresa mañana, le consultaré a ella. La verdad que fue un momento de quiebre, fue la primera semana de mayo del 2014 donde él prácticamente se me cae, ¿no? Y yo en ese momento me di cuenta que no teníamos un estadista, ¿no? Que teníamos una persona secuestrada psicológicamente, como lo planteo en el libro, por Nadine Heredia, un jefe de Estado pusilánime, ¿no? Ella tiene una psicología particular. Por ejemplo, usted dice que nunca agradecía nada, ¿no? Y es bastante inexpresiva. Dice que solamente la ve emocionada después del triunfo. El 5 de junio del 2011. Es la única vez que la ve feliz, sonreír. Sí. Ella es dura, quebrada, muy dura, muy dura. Yo estaba en el Entanimado, ya habíamos ganado las elecciones, el mismo 5 de junio, en la noche, a las 11 de la noche, muy tarde, vamos a la Plaza 2 de Mayo, y la veo quebrarse y llorar, y creo que fue un tema de sentimiento transparente, real, en ese momento. Después todo ha sido una escena. Nunca decía gracias, ¿no? Nunca, jamás.
mientras que Ollanta es más emotivo, más sincero, más noble, más querendón, más predecible incluso. Nadine es mucho más fría, más calculadora, era incapaz de decirte gracias por algo, ¿no? Jamás le escuché decir el significado del gracias. No, yo veo cuando sale Madre Mía, lo toma con una frialdad, todos estaban eufóricos. No, y además era, ¿y ahora qué hay que hacer? Hay que apelar, que esto, o sea, en ningún momento se preocupa para darte un gracias, Omar, te pasaste, o gracias fulano de tal, no. Ollanta Humala, dentro de su estilo militar, un poco seco, era de otros agradecimientos, de otras expresiones de agradecimiento un poco más febriles, ¿no? Lo que al lado de su también esposa. se da cuenta en el libro es que a Nadine Heredia, que manejaba el Congreso, según lo que usted señala, le gustaba a la gente obediente, digamos, no le gustaba a la gente que podía responderle o actuar por su cuenta. Y esto lo grafica en la página 243 sobre el tema de Ana María Solórzano, ¿no? ¿Cómo fue ese momento cuando finalmente la jefa determina que ella va a ser la presidenta del Congreso porque era muy obediente? Me llama Ana María Solórzano un martes o miércoles, exactamente 10 de julio del 2014. Me llama y me dice, Omar, quiero conversar contigo porque la jefa me ha elegido para que presida la mesa. Y yo, la verdad que hasta me sonreí. ¿Qué mesa? Le dije, o sea, la mesa directiva, pues me dice el Congreso. Yo me acuerdo porque justo llegaba a Madrid de un foro energético, estábamos reunidos con Rodríguez Zapatero, por eso lo recuerdo, el expresidente español. Entonces, le digo, ya, perfecto, vente acá a la oficina. Entonces yo le digo, mira, ¿sabes qué, Ana María? Yo he firmado, soy uno de los 20 y tantos o 24 firmantes por mi amiga Marisol Espinosa, que además se merece la mesa directiva. No, yo sé, pero ya hemos conversado con el presidente, con la primera, con la jefa, me vuelve a decir en mi despacho, ¿no? Que nadie le decía su nombre, ¿no? No. Bueno, los más cercanos, ¿no? Daniel sí le decía por su nombre, ¿no? Normalmente, por lo menos, ¿no? En mi caso, obviamente que sí. Quien decía esa mujer, ¿no? De Marisol Espinosa. Esa mujer debió salir hace rato, eso fue por otro asunto, por no pagar los diezmos al partido y retirarse. Pero bueno, pero lo más sorprendente, Mónica, porque es importante la pregunta que tú me haces, es que empieza a despotricar de Marisol Espinosa. Y yo le digo, un momentito, ¿no? O sea, y ella me dice, me tienen envidia, me dice, porque yo soy una persona que me visto bien, me arreglo bien, me peino bien, y Marisol Espinosa no. Solórzano me habla de eso. Y hay mucha gente de provincias que como me he visto bien, como tú, me dice, entonces no me pueden ni ver. Y todos quieren que yo sea una desgreñada, refiriéndose a Marisol. No es así, le dije Ana María, ¿no? Yo creo que es una buena persona. Marisol, no, nadie la pasa, ni en el Palacio te contaré que nadie la pasa. Pero ¿por qué surgían esos complejos tan raros? También leo una parte que Nadine sinceramente pensaba que el comercio no la podía ver porque ella era mestiza. Sí, que había una persecución racista contra ellos. Eso fue mis últimas reuniones con ellos, eso fue en julio del año pasado, ¿no? Cuando yo le decía, nadie te va a creer estas denuncias, el tema de la tarjeta adicional de tu amiga Rocío Calderón. No, es una persecución racista del comercio de varios medios de comunicación porque no soportan que dos mestizos lleguen al gobierno. Pero algo interesante para que no se me escape, Aldo y Mónica. Lo citan a Palacio de Gobierno al día siguiente, Ollanta Humala, para regresarlo de Ana María Solórzano, y el presidente nos dice, me acuerdo perfectamente que nos citan a 4 personas que habíamos estado firmando a favor de Marisol Espinosa. Uno de ellos me acuerdo que era Juan Pari, que no me dejará mentir. Y inmediatamente dice, por si acaso, acá en el Partido Nacionalista no existe la democracia interna. Esto no es el APRA, que tiene 80 o 90 años de fundado, o el PPC, que tiene 50. No, acá tenemos 7 o 8 años y existe el centralismo democrático. Es una frase senderista, marxista, leninista, correcto. El centralismo democrático. Y acá se tiene que hacer caso a la cúpula. Por eso que cuando se va Huatas, que fue el que más o menos tenía juego propio, fue el que de alguna manera evita que Malca Maya, que era la enviada de Nadine Heredia, llegue al Congreso de la República y tuviera cierta injerencia. Los demás presidentes del Congreso eran nadinistas. Obsecuente Víctor es un tipo muy simpático, es amigo, ha hecho una buena gestión, pero muy obsecuente a mucho éxito con las damas también. Y también. Y bueno, eso no lo voy a criticar. Entonces, y que además se reunía con Nadine para hacer la agenda. A Otárola ya era una cosa pues ya sorprendente, era prácticamente una alfombra humana, ¿no es cierto? Así, Otárola es terrible, ¿no? Por eso que tuvo varios ministerios en el gobierno. Pero lo sorprendente fue Ana María Solórzano. O sea, Ana María Solórzano era ojos, manos, oídos de Nadine Heredia. Yo he dicho incluso, perdón Aldo, que cuando asumió la presidencia Ana María Solórzano, es como si Nadine Heredia estuviera sentada en la mesa directiva. 2 apreciaciones rápidas.
¿Ella escribía los discursos presidenciales? Sí. ¿Nadine escribía el discurso presidencial? Sí, sí. Pero eso es muy fuerte. Y el 27 de julio tengo bueno, defectos seguro, pero si tengo algunas virtudes es tener buena memoria. 27, Nadine me escribía por el BBN y yo le digo, ¿y qué estás haciendo? Le digo, ¿no? El BlackBerry. Y me dice... Estamos al final, tenemos que abreviar. Estoy terminando, creo, de redactar el discurso presidencial del jefe de Estado del día de mañana. Y 2 segundos, ¿por qué se asustó tanto Ollanta cuando cayó Odebrecht? Le dice eso usted, ¿no? Habría que preguntarlo. Usted dice que palideció sí, y que estaba... incluso hasta yo me sorprende y le hago una broma como diciendo, ¿qué me importa? ¿No? O sea, pero el tema del discurso presidencial es importante porque mucha gente dice, ¿pero qué tiene de malo si una esposa le puede escribir y le puede colaborar con el esposo? Un momentito. No es cualquier esposo, es el presidente de la República que maneja 19 ministerios. Quiere decir que Nadine Heredia tuvo que activar todo el aparato del Estado a favor de ella para que le proporcionen de insumos, información y ella redactarle. Por eso es, y acá acabo, que el presidente de la República a veces se olvidaba o se confundía de leer el discurso presidencial, confundía un signo de interrogación con uno de admiración. Te acordarás, por ejemplo, no sabía lo que decía, a veces una vez dijo, acá acabo, acabe, porque si no, no podemos. Sí. Dijo, estamos en las épocas de vacas flacas. Puso afirmativo, ¿no? Admiración. ¿Y qué cosa debió decir? ¿Acaso estamos en las épocas de vacas flacas? Entonces, claro, como le escribían el discurso, no sabía ni lo que decía. Valoró la frase. Muy bien. En fin. Bueno, muchísimas gracias, señor Tejada. Muchos me dirán que este es un acto de venganza, pero en todo caso vale la pena informarse qué ha pasado. Luego de la pausa, ya regresamos. Bueno, hay una...